En este video vamos a realizar el análisis para el siguiente circuito que se muestra en pantalla para poder encontrar la corriente del inductor para un tiempo mayor a cero. Como recordatorio, cuando tenemos un circuito de primer orden en el cual encontramos una bobina o un capacitor, al momento de plantear las ecuaciones diferenciales, nos vamos a dar cuenta que todas las ecuaciones diferenciales que encontremos, tanto de un condensador como de un inductor, van a ser de la misma forma. Por lo tanto, podemos llegar a determinar una fórmula general en la cual nos evitemos hacer el cálculo de las ecuaciones diferenciales y toda la álgebra y simplemente encontrar tres variables que nos determinen cuál es la corriente del inductor para un tiempo mayor a cero. Estas tres variables van a ser la corriente del inductor para un tiempo mayor a cero y la corriente del inductor para un tiempo menor a cero. Esta es la condición inicial que debemos analizar para un tiempo menor a cero. Ahora, para encontrar esta condición, debemos analizarlo para un tiempo mayor a cero. Otra variable importante que debemos determinar es la constante tau, para la cual, cuando tenemos un circuito con una bobina, tau va a ser igual a L sobre R. Bien, entonces debemos determinar estos tres valores para encontrar la corriente del inductor. Lo que haremos primero va a ser encontrar la corriente del inductor en un tiempo menor a cero, que sería la condición inicial. Para un tiempo menor a cero, este es el circuito que debemos analizar, ya que para un tiempo menor a cero el interruptor se encuentra cerrado. El interruptor se encuentra en esta posición, por lo tanto lo reemplazamos por un cortocircuito. Para realizar el análisis, lo que vamos a hacer es realizar una conversión de fuentes en esta rama para así tener un solo nodo con dos fuentes de corriente. Una vez realizada la transformación de fuentes, nos da como resultado una fuente de corriente de 1 ampere. La transformación de fuentes la hacemos por ley de Ohm, en la cual encontramos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje son los 100 volts, 100 entre la resistencia que es de 100. Esto nos da una corriente de 1 ampere. Bien, este 1 ampere es este ampere que encontramos aquí. Una vez hecho esto, observamos que estas dos fuentes de corriente están haciendo que entre corriente a este nodo. Todo esto de que encontramos aquí es un solo nodo. Todo esto es un solo nodo. Por lo tanto, esta fuente de 1 ampere y esta fuente de 3 amperes la podemos sumar como una sola fuente de corriente. Una vez que sumamos estas dos fuentes, este es el circuito equivalente en el cual hemos sumado la fuente de corriente de 3 amperes con una de 1 ampere, nos da una fuente de corriente de 4 amperes. Estas dos resistencias podemos notar que están en paralelo, por lo tanto vamos a hacer una reducción de resistencias. Este es el circuito equivalente una vez que hemos hecho la reducción de resistencias. Como podemos recordar, la reducción de resistencias en paralelo nos da una resistencia equivalente que es igual a la multiplicación de las resistencias en la parte de arriba entre la suma de las resistencias, que es 250. Esto nos da como resultado los 60 ohms que encontramos aquí. Bien, ahora, en este punto hay que recordar que la bobina se comporta como un cortocircuito después de mucho tiempo. Como el circuito estuvo conectado para tiempos infinitos pero negativos antes de cero, entonces la bobina tuvo tiempo para comportarse como un cortocircuito. Después de mucho tiempo la bobina se comporta como un cortocircuito, lo que hace que la corriente que sale por esta fuente de corriente se vaya por la rama que opone menor resistencia a su paso. Por lo tanto, va a pasar por este cortocircuito y no va a haber nada de corriente por esta resistencia. Por lo tanto, encontramos que la corriente del inductor en un tiempo menor a cero
antes de que el interruptor se abra, va a ser igual a 4 amperes, porque toda la corriente de la fuente de corriente pasa a través de la resistencia. La ecuación de continuidad de la bobina nos dice que la corriente del inductor en un tiempo 0 va a ser igual a un tiempo menor a 0 y va a ser igual a la corriente del inductor en un tiempo mayor a 0. Bien, entonces hemos encontrado la corriente del inductor para un tiempo menor a 0, que es igual para un tiempo igual a 0. Y así hemos encontrado la condición en la cual I del inductor para un tiempo menor a 0 va a ser igual, a este caso, a 4 amperes. Ahora debemos analizar el circuito para un tiempo mayor a 0. Para un tiempo mayor a 0, el interruptor ya se ha abierto, por lo tanto, esta fuente de corriente se desconecta del circuito y simplemente nos queda este circuito. Bien, ahora vamos a realizar una conversión de fuente en la misma rama y el resultado de esta conversión de fuente es el siguiente. Como ya lo habíamos visto, la transformación de fuente de estos dos elementos nos da como resultado una fuente de 1 ampere. Ahora, estas dos resistencias vuelven a estar en paralelo, podemos hacer la reducción como lo hicimos anteriormente. Después de hacer la reducción de estas dos resistencias, volvemos a encontrar la misma resistencia de 60 ohms, perdón, aquí me equivoqué, 60 ohms. Bien, entonces, de la misma forma, podemos ver que toda la corriente que circula por este circuito va a pasar a través de la bobina, ya que la bobina se va a comportar nuevamente como un cortocircuito después de mucho tiempo. Como estamos analizando el circuito para un tiempo mayor a 0, vamos a encontrar la corriente del inductor para un tiempo infinito. Bien, después de un tiempo infinito, la bobina se comporta como un cortocircuito y toda la corriente pasa por la bobina. Por lo tanto, encontramos que la corriente del inductor para un tiempo infinito, después de mucho tiempo, va a ser igual a 1 ampere. Este resultado lo vamos a anotar en esta parte, en el cual encontramos que es igual a 1 ampere. Bien, solamente nos falta determinar la constante tau. Ahora, como ya lo había dicho, la constante tau de un circuito en el cual nos encontramos una bobina es igual a L sobre R. Bien, pero es L y R total. Entonces, la inductancia de la bobina va a ser 80 milihenries, que es el dato que encontramos inicialmente. Este lo encontramos directamente del problema, no hay que hacer ningún análisis. Y la resistencia es la resistencia total final del circuito. Si recordamos o regresan el video, la resistencia final era de 60 ohms. Esta resistencia final de 60 ohms fue la que encontramos al analizar el circuito para encontrar la corriente del inductor en estos dos casos. Nos da una resistencia de 60 ohms. Entonces, este cociente nos da un resultado de tau que es igual a 1 sobre 750. Bien, entonces hemos encontrado tau que es igual a 1 sobre 750. Solamente falta sustituir en esta fórmula. Ahora que tenemos estos tres valores, podemos encontrar que la corriente del inductor para cualquier tiempo mayor a 0 va a ser igual a la corriente del inductor en un tiempo infinito, que es de 1 ampere, más la corriente del inductor en un tiempo 0, que es igual a 4 amperes, menos la corriente del inductor en un tiempo infinito, que es 1 ampere, por E a la menos T sobre tau, donde tau es 1 sobre 750. Bien, simplemente reduciendo esta fórmula, tenemos que la corriente del inductor en cualquier tiempo mayor a 0 va a ser igual a 1 más 3 amperes
Bueno, voy a quitar este amper y haciendo esta operación, que sería 1 sobre 750, tenemos que es igual a 750. Bien, tenemos T que entre 1 sobre 750, lo cual nos da como resultado E a la menos 750 T. Bien, entonces esta es la ecuación que nos dice cómo va a cambiar la corriente en el inductor que se encuentra en este circuito. Y así es como terminamos el ejercicio. Simplemente hay que encontrar estas tres variables, que sería un análisis de circuitos, y vaciar los valores que encontremos en esta fórmula. Espero que el video les sirva. Si es así, compartan con sus amigos, denle like, en los comentarios pónganme todas sus dudas y nos vemos en el siguiente video.